eso implicaría básicamente una devaluación, ¿no? Así dice llana, de la moneda argentina para llegar a la convertibilidad. O sea, en 415 tenés convertibilidad, pero de acá tenemos que pegar una devaluación del 100%. Bueno, eso es un ajuste importantísimo. Imagínense que ustedes mañana los depósitos que estén en pesos le digan, no, ahora valen la mitad en dólares. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso es un ajuste que es prácticamente muy fuerte en la economía argentina y te va a generar, como generó también en los 90, cuando se hizo al principio, todo un proceso inflacionario, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es eso. Y luego el Banco Central también tiene, más allá de que vos netes estos 3 meses de deudas que tiene que pagar, los saques de la reserva, hacia adelante, tanto el Banco Central como el gobierno tienen una salida importante de divisas, casi de otros 40.000 millones de dólares más antes del año, ¿no? Es decir, es todo corto plazo. Entonces, eso hace que la convertibilidad sea bastante complicada hacerla hoy en Argentina. Después le voy a pasar un paper ahí que hice y que quieran lo pueden leer. Así que bueno, estos son los tipos de cambios que tenemos en Argentina. Acá tienen un poco el tipo de cambio mayorista. Esta es de la página de TradingView. Creo que les pasé el otro día, ¿no? El link de TradingView. Bueno, lo hice acá con el Galicia. Fíjense ahí a la izquierda de la pantalla, a la derechita tienen la ecuación, que es el Galicia por 10 dividido por Galicia en pesos, ¿no? Y eso le da el tipo de cambio, tipo de cambio Galicia. Y también tenía el tipo de cambio mayorista, que lo tendría dibujado ya anteriormente. Bueno, esta es la brecha, ¿no? Nosotros por lo general lo que buscamos es, miren que hablamos de la brecha entre el tipo de cambio oficial y los distintos tipos de cambio. Bueno, acá en este momento, no sé si está la fecha, ahí está, creo que era 8 de septiembre del 2020, la brecha estaba en el 70%, que es, elige a la derecha que ustedes tienen, la diferencia entre el oficial y el tipo de cambio de Galicia, y hoy la verdad que ni idea, debe andar en el 100%, casi, ¿no? 90, 100%. Bueno, tema de ingreso de capitales, ¿no? Esto por ahí después lo van a estar viendo un poco con Hugo, más teórico. Entonces vemos que de alguna manera con estos tipos de cambio, lo que les decía hoy, que estamos viendo que pueden ingresar capitales y pueden salir capitales vía esta vía, ¿no? Entonces, cuando ingresan capitales, ¿qué está pasando? Hay una apreciación cambiaria, ¿no? ¿Por qué? Porque te están entrando dólares, ¿no? Hay mayor oferta de divisas, por lo cual el tipo de cambio cae, mientras que cuando salen capitales hay una devaluación cambiaria, ¿no? Todo el mundo se quiere ir, entonces hay una menor oferta de divisas, por lo cual el tipo de cambio nominal sube, ¿no? Entonces, fíjense acá, tienen el grafiquito del Merval y el tipo de cambio. Bueno, fíjense acá, tienen toda la... Más que nada me interesa acá la época de Macri. Fíjense que acá en la Argentina, bueno, hubo un boom. Fíjense que donde tienen el circulito, ahí tienen un crecimiento importante del índice Merval. Primero, ¿qué es el índice Merval? Bueno, es el índice de acciones de la Argentina, ¿no? Lo que te muestra es cómo le está evolucionando la evolución de las principales acciones del mercado argentino. Si eso crece, quiere decir que todas las acciones, en gran medida, están creciendo, y eso es muy bueno. Entonces ahí hubo un boom que tuvo que ver con ingreso de capitales al país. Ingresan capitales, que empiezan a hacer? Empiezan a comprar y a mandar acciones argentinas. El tipo de cambio nominal, dijimos que el tipo de cambio se aprecia, ¿no? Hay una oferta de divisas. Como están comprando acciones, se te empieza a incrementar el índice Merval, empieza a crecer como loco, ¿no? Y fíjense, se arma como una burbuja, hasta el punto en que hay un retroceso, ¿no? Ya lo sabía que la situación argentina no iba para más, que había mucha inestabilidad, y eso cae drásticamente, hasta, fíjense, en octubre del 2018, que ya se hace el acuerdo con el Fondo Monetario, se hace el acuerdo, sube un poquitito, ¿no? Se hace un segundo desembolso, sube otro poquitito, vuelve a bajar, hay un tercer desembolso, porque está llegando dólares, fíjense cómo eso repercute de nuevo también en la bolsa, ¿no? Sube un poquitito, vuelve a bajar, 2019, y esto creo que sigue por acá abajo si lo miramos actualizado al día de hoy, ¿no? El mínimo histórico en ese momento eran $277, ¿no? Importante, este es el índice Merval medido en dólares, ¿no? El índice Merval
ustedes lo van a conocer o lo buscan, lo van a encontrar en pesos. En el Banco Central creo que si ponen el índice normal en dólares se los tira. Este cálculo lo hice yo, a este que está acá calculado lo calculé yo, y está calculado con el índice Galicia, ¿no? Tiene la ecuación ahí arriba, está. Así que bueno, eso es un poco lo que está pasando, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de la fuga de capitales, también en la época de Macri, bueno, lo que veíamos era esto, ¿no? Esto lo vemos en la balanza de pagos, después lo vemos con Hugo, ¿no? Lo que está pasando con el ingreso de capitales, la apreciación cambiaria, la que les contaba. Ahí en el gráfico estamos viendo cómo evolucionaron las acciones. Acá estamos viendo un poco la evolución del tipo de cambio, ¿no? Que tienen, la evolución del tipo de cambio que tienen la línea verde. Y luego cómo ingresaron capitales y luego cómo empieza a salir capitales y cómo eso influye en la devaluación cambiaria, ¿no? Bueno, y esto es lo que hablaba hoy del tipo de cambio real, ¿no? Este tipo de cambio real está bajado de la página del Banco Central. Bueno, ya estamos medio complicados, pero la semana que viene si no les muestro dónde está. Lo bueno es que aprendan a hacerlo, pero si no lo que pueden hacer es buscar en la página del Banco Central, están todos los tipos de cambio, y hay una parte donde tiene los tipos de cambio real multilateral, es decir, un tipo de cambio real que tiene en cuenta varias divisas. Ese tipo de cambio está armado en función con los países que más exportamos, y depende de la ponderación, es decir, no sé, si con China exportamos el 20%, bueno, entonces el tipo de cambio de China en ese tipo de cambio multilateral pondera un 20%, y así con el resto de los países. Pero también primero les estima un tipo de cambio bilateral, que es esto de lo que hoy hablaba, ¿no? Es el tipo de cambio real, tal cual ustedes lo estaban viendo en la ecuación. Entonces, por ahí no hace falta ni que lo calculen, directamente pueden ir al Banco Central, lo bajan y ven su evolución, ¿no? Entonces, fíjense, acá tenemos el tipo de cambio real, que pega un salto, ¿no? En el 2001, obviamente devaluamos. Fíjense que, bueno, está ahí todo lo que era el 90, ¿no? El tipo de cambio está por debajo de los 100. Pega una devaluación, se va muy por arriba. Bueno, luego empieza a bajar producto de inflación, ¿no? Devaluamos de inflación, pero así el tipo de cambio real tiende de vuelta a apreciarse, baja, y bueno, ya cuando está por debajo de la línea roja, que es el promedio, empezamos a ver que, bueno, esto en algún momento tiene que empezar a ajustar, y la forma de ajustarlo es pegando una devaluación, ¿no? Entonces vemos, bueno, que todo eso está muy por debajo. En el 2000, esto es 2018, en el 2014, fíjense, incluso la línea amarilla, hubo la devaluación que hizo Kicillof cuando fue ministro de Economía, subió, volvió a bajar, subió, volvió a bajar, y luego en la época de Macri, producto, ¿no? de esta llegada también de una gran devaluación, lo que provocó, bueno, que subiera, y eso de alguna manera hace que la economía fuera un poquitito más competitiva, ¿no? Así que bueno, esto si no lo vemos la semana que viene ahí en el Banco Central para que lo vean. Pero la idea es esto, ¿no? Que empiecen a entender qué es el tipo de cambio real, porque es el corazón de la economía. ¿Qué me va a interesar saber? Bueno, si estoy por encima en este momento o estoy por debajo de un promedio histórico, ¿no? Pero los economistas esto lo afinamos un poco más, tratando de buscar qué variables afectan el tipo de cambio real. No sé. Por ejemplo, si China aumenta la demanda de combustible, ¿cómo afecta a nuestro tipo de cambio real? O si aumenta el precio de la soja, ¿cómo se afecta? ¿No? Entonces vamos buscando algunas cuestiones más, vamos modelizando más un poco estas estimaciones. Pero ustedes pueden mirar, por ejemplo, y fijarse, bueno, qué está pasando el tipo de cambio real de los últimos 12 meses, los últimos 3, 4 años, y cómo estamos. ¿Estamos por arriba? ¿Estamos por abajo? Y bueno, si estamos por debajo del promedio, bueno, eso no es muy malo porque quiere decir que estamos apreciados. La economía, a los niveles del 90, no es buena. Imagínense que en los 90 el aparato productivo de la Argentina solamente la convirtió una parte, el resto de la economía no. Bueno, para ese aparato productivo podemos generar empleo para una cierta cantidad de gente. El resto se nos empieza a quedar afuera, ¿no? Y es un poco lo que venía pasando del 2009 a la fecha, ¿no? El tipo de cambio real viene apreciándose, luego sube, baja y lo mantenemos ahí. Pero bueno, esa es la cuestión, ver cómo va evolucionando, ¿no? Así que bueno, esta era un poquito la clase de hoy. Era principalmente que
que entendieran que cuando hablamos de los distintos tipos de cambio, que, bueno, van a ser profesionales, ya tienen que saber qué es el dólar cripto, tienen que saber qué es el dólar bolsa, qué es un contado con liquidación, qué está pasando en una operatoria de contado con liquidación, cómo se relacionan los tipos los tipos de cambio con el hecho de el ingreso y la salida de capitales. Entonces, todo esto tenemos que empezar, bueno, a entender, a jugar un poquito. Cuando tengo que tomar una decisión y, mira, si no sabes manejar los índices de precios, si no tenés idea de lo que está pasando con el tipo de cambio, y va a ser medio complicado que al menos en Argentina o en cualquier país puedas tomar una decisión económica cualquiera para tu empresa o para, no sé, para algún cliente, ¿está bien? Entonces, bueno, les diría que en este fin de semana terminen de cerrar los índices de precios, aprendan a hacer las operatorias que les dije, que cierren también la cuestión de los tipos de cambio, empiecen a entender un poco cómo juegan, primero cómo se hacen los distintos tipos de cambio, vayan a una página, ármense una cuentita, nada, pongan 2 bancos, jueguen, ¿eh? Fíjense en cuál sería el tipo de cambio, fíjense en qué está pasando con los bonos, y también entiendan un poquito, o presten atención, cuando están hablando, por lo menos en los diarios, de la apreciación cambiaria, de lo que está pasando con el tipo de cambio, de la salida o la llegada de capitales. Todo está relacionado en economía. A veces cuesta entender la relación. No se crean que es tan fácil. A veces ni los economistas saben, entienden estas cuestiones que les estoy hablando ahora. Entonces, bueno, jueguen un poquito a eso, ¿está bien? Cuando Hugo les hable acerca de los agregados macroeconómicos, sería bueno que se pregunten, bueno, a ver, ¿qué afecta al consumo? Y afecta la tasa de interés, afecta el ingreso real. Bueno, entonces, si, si por ejemplo, las paritarias están por debajo de la inflación, ¿eso qué impacto va a tener en el consumo? Si el gobierno decide aumentar la tasa, ¿qué va a pasar con el consumo? Si baja la tasa de interés, ¿qué va a pasar con la inversión? ¿Está bien? Si el tipo de cambio nominal, o si hay, ¿no?, un boom económico, porque no sé, por ahí hay, no sé, el mundo entra en guerra y todo el mundo ve a la Argentina como el granero del mundo y empiezan a ingresar capitales para invertir en empresas argentinas. Bueno, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Está bien? Entonces, empiecen a preguntarse por eso. Sin ser economistas, sin tener una proyección de algo muy simple, pero van a tener una idea de por dónde va a pasar la cosa. ¿Bien? Digo, ¿va para allá o no va para allá? Mirá, va para ahí. No sé si un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero la cuestión va para ese lado. ¿Está bien? Eso es lo que ustedes tienen que empezar a manejar por lo menos ahora. ¿Alguna duda, consulta? Se me durmieron todos. Bueno, ¿qué más? No, profe, estamos. No, profe, todo bien. No, bien. Bueno, chicos, con Profe, ¿le Hugo puedo lo hacer que... una consulta? Los trabajos prácticos subió al Classroom, ¿hay que ya respondiéndolos y los mandamos? Sí, trata de responderle. Igual ahí me preguntó una compañera, no pongo nota por eso. Es para que ustedes hagan ejercicios, se ejerciten y vayan aprendiendo. Y si tienen alguna duda, la vamos resolviendo. Ok, gracias, profe. Pero no Claro, son tienen como por más qué. para llevarle el hilo a la materia, ¿no, profe? Claro, para que Si lleguen al no, parcial y sepan que estamos en buenas condiciones. ¿Está bien? Profe, Sí. usted subió varias bibliografías. ¿Cuál usamos? No, vayan, en las clases mías vayan siguiendo la filmina. En la filmina por lo general va a decir el capítulo del libro que usé. Así que bájense en los libros, pero no impriman nada, traten de ir siguiendo la filmina, y cuando la filmina diga, de última imprimen ese capitulito que necesitan. ¿Está bien? Así no Ah, gastan listo. plata de más. Sí, sí, por eso mismo. Genial, Claro. profe, gracias. O sea, tienen todo en PDF, creo que lo de Hugo también y Pablo tenían todo en PDF, así que si se manejan digitalmente, se ahorran de andar imprimiendo. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta? ¿Ninguna? No. Bueno, métanle con el tema práctico, porque estas son las clases más prácticas. Las otras son más teóricas y les puedo asegurar que son teóricas pesadas. Así que traten de cerrar la cuestión esta y la semana que viene ya nos metemos en cuestiones más teóricas y ya van a tener mucho más para leer, ¿está bien?